nuestro Señor Jesucristo. Estamos mirando las doctrinas bíblicas. Ahorita, hermana. Estamos mirando las doctrinas bíblicas, todas las verdades que nosotros encontramos en la gloriosa palabra de Dios. Y comenzamos a mirar la doctrina de la salvación. Hemos mirado la doctrina, y no solamente en forma de enseñanza, sino obviamente en forma de predicación. Y vimos todo el plan de Dios, el plan glorioso de Dios para salvar al mundo. Obviamente, dice la Biblia, comenzó desde antes de la fundación del mundo. Dios previendo en su gracia la caída del hombre, Dios también pensó en la salvación. Y como dijimos, todos somos pecadores, pues todos tenemos la misma oportunidad de salvación. Hoy vamos a mirar lo que hemos llamado, la semana pasada, antes pasada, estuvimos mirando por quién murió Cristo. Y la verdad es que lo que encontramos claro y sin necesidad de interpretación es que Cristo murió por todos. No murió por algunos, Cristo Jesús murió por todos. Y si Él murió por todos, es porque Él quiere salvar a todos. Dios nunca pensó en su plan de salvación en salvar a algunos. Si fuera así, Dios nunca hubiese dicho que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Eso miramos el domingo antes pasado. Este domingo estaremos mirando lo que hemos llamado la materialización de la salvación. ¿Cómo fue que la salvación a través de Cristo se hizo realidad en este mundo y Dios la ha puesto para alcance de todos? En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22, miraremos lo que fue la primera predicación del evangelio que se dio en el mundo después que Cristo ascendió a los cielos, con el sermón del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Recuérdese que el día de Pentecostés significa el día de la cosecha. Es el día de la cosecha en el que los apóstoles cosecharon lo que el Señor Jesucristo había sembrado. Hechos, el capítulo 2, versículo número 22 al 36. Yo voy a leer uno, ustedes leen el siguiente y así lo haremos hasta el versículo 36, que lo leeremos todos juntos. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra.
Todos en el 36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios bueno y misericordioso, te damos gracias en el nombre de Jesús por toda tu obra de salvación. Una obra preciosa, una obra materializada, traída a este mundo a través de tu Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Gracias, mi Dios, por ese regalo tan precioso que es Cristo Jesús. Gracias porque podemos salir a predicar a todo el mundo de que Jesucristo es el regalo de Dios para perdón de pecados, transformación de vida, para vida eterna, para una herencia en los cielos para siempre. Damos gracias, Señor, por hacernos partícipe de ese mensaje y mover nuestros corazones y ser compungidos para poder tomar la decisión de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y así, oh Dios, pedimos que en esta mañana el Espíritu de Dios esté obrando de una manera poderosa y especial en almas aquí, para que igual como este gran grupo de personas fueron conmovidos, fueron convencidos, compungidos, y ese día aceptaron a Cristo y pronto se bautizaron, que así sea, Señor, en esta mañana por el poder y la gracia tuya. Igual, mi Dios, como ungiste al apóstol Pedro para predicar esta verdad, así te pido, Dios, que tú unjas a tu siervo, Señor, con el poder de tu Espíritu, para que la obra sea tuya, la gloria sea tuya, la obra sea tuya, la alabanza sea tuya y el gozo sea para cada uno de nosotros. Ayúdanos a nosotros los cristianos, los que somos salvos, a afirmar, a gozarnos, a deleitarnos, recordando que esa salvación que se materializó en la persona de nuestro Señor Jesucristo es la que hoy en día nosotros tenemos. Ayúdanos, enséñanos y ministranos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. La planificada obra de la salvación, que como dice la Biblia fue planificada desde antes de la fundación del mundo, la profecía de esta llegada de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, como comenzando desde el mismo huerto del Edén, donde Dios prometió un Salvador a través de la obra que hizo en Adán y Eva al vestirla con el cuerpo, con la piel de ese animalito que murió para que derramó su sangre. Luego Moisés, Jacob lo profetizó en el libro de Génesis, el capítulo 50, cuando él estaba dando las bendiciones a sus hijos. Él habló del Silo, aquel que iba a venir de los descendientes de Judá, como realmente vino nuestro Señor Jesucristo. Luego lo encontramos en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés dijo que Dios iba a levantar un profeta, un hombre especial, y que cuando vino Juan el Bautista le preguntaron si él era el Cristo o si él era el profeta. Pero no solamente fue profetizado verbalmente por estos hombres, sino que todos los símbolos que encontramos nosotros, que fueron establecidos en la nación de Israel, en el libro de Levítico, en el libro de Números, en el libro de Éxodo, hablando de cómo podían los seres humanos obtener el perdón en aquella época, todo apunta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. David, que era un cantor, dice aquí este pasaje que Dios también lo utilizó como profeta, siendo profeta. Asimismo dice en el pasaje, porque algunos de los salmos son salmos proféticos. El Salmo 22 es un salmo profético, el Salmo 2 es un salmo profético, el Salmo 69 es otro salmo profético. Y luego lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 2, hablando acerca de aquel reinado que traería Cristo. En Isaías 7:14, diciendo y profetizando que nacería de una virgen. En Isaías el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y luego el grandísimo pasaje de Isaías 53, donde dice la Biblia que se menciona: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y así usted lo sigue mirando en el libro de Jeremías, lo sigue mirando en el libro de Ezequiel, en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, hablando de donde vendría nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, y terminando con el libro de Zacarías, el capítulo número 14, el penúltimo de los profetas, hablando acerca de cuando Cristo regrese por segunda vez en el monte de los olivos. Todo eso que fue planificado antes de la fundación del mundo, profetizado los primeros 4000 años de la existencia de los seres humanos, un día, dice la Biblia, Dios mandó a su Hijo, nacido de carne, bajo la ley, para que viniese aquí a la tierra y materializara la obra de la salvación y pueda ser predicada, expuesta y tomada por cualquier persona que crea. Así creemos, porque así lo dice la Biblia. Todo aquel que cree puede ser salvo. Todo el que cree puede ser salvo. La obra de la salvación fue esa realidad cuando nuestro Señor Jesucristo entró aquí a la tierra. Uno de los problemas hoy en día, porque muchas personas no pueden ser salvos, es que cuando nacen, ya nacen bajo unas creencias que no les pueden guiar a la salvación. Por ejemplo, Medio Oriente, los árabes fueron los primeritos que recibieron la palabra de Dios. Fueron los primeros. Todas esas naciones árabes fueron las primeras que recibieron el mensaje de salvación. Pero unos 400 años después de Cristo apareció un hombre, el profeta Mahoma, donde él comenzó a erigirse como el Mesías de ellos, y hoy en día esas naciones no tienen las excusas, ninguna excusa de por qué no son salvos, porque fueron ellos los primeros. Luego sabemos que mucho de la predicación del apóstol Pablo fue hecho en Europa, tanto en Asia Menor, primero en las ciudades que se encuentran en el Asia Menor, como también en Europa. Fueron los segundos que recibieron el mensaje de salvación. Pero hoy en día tenemos una Europa que una de sus cualidades es que en su constitución, la constitución de la Comunidad Europea, sacaron el cristianismo dentro de su constitución. Y hoy en día ellos lo que quieren establecer es un estado laico, un estado que no tenga nada que ver ni con Dios ni con religión. Y por la gracia de Dios, Dios se fue moviendo, y en el año 1700 aparecieron los peregrinos que llegaron a Estados Unidos y allí se establecieron en América y comenzaron a predicar el evangelio, y luego los misioneros los llevaron al África, lo llevaron a la China, que antes había sido llevado por algunos ingleses, y hoy en día nuestro continente, desde Alaska hasta la Argentina, es el continente que tiene mayor porcentaje de personas salvas frente a los demás continentes. Porque, como dicen muchos, estamos viviendo nosotros en Latinoamérica el tiempo de nuestra visitación. Y hermanos, tenemos que aprovechar para predicar el evangelio. Usted no puede dejar pasar. Hoy en mi oración esta mañana decía: Señor, ayúdame a alguien de forma personal a hablarle de Cristo. Tenemos siempre que salir sabiendo de que ese es el tiempo de nuestra visitación, y que ese compañero de trabajo, ese vecino, ese primo, ese hijo, un día puede abrir sus ojos en el infierno y sin haberle nosotros hablado del Señor Jesucristo para que sea salvo. Es el tiempo de visitación para nuestra nación. Es el tiempo en que nuestro país y Latinoamérica, es donde quiera que usted va, encuentra cantidades y cantidades de congregaciones. ¿Sí recuerdan un coro que vino aquí de Estados Unidos de hombre en el mes de abril pasado? Estaba hablando con uno de ellos. ¿Sabe lo que me dijo?
que solamente en el estado de Carolina del Sur, oiga bien, en el estado de Carolina del Sur hay 21,000 iglesias bautistas. Increíble. Estaba hablando con el pastor Luis Ramos y me dice que en el área de Dallas y Dallas, en una parte de Dallas, no en el estado, que es el estado más grande de la Unión Americana, hay más de 10,000 congregaciones bautistas. Y en nuestro país, aunque usted lo vea que no es así, pero es así, hay más templos evangélicos que católicos. Algo impensable en una nación como esta. ¿Sabe por qué? Porque es el tiempo de nuestra visitación. Y usted y yo estamos viviendo en esa generación y tenemos que aprovecharle. Porque si nosotros no le predicamos, dice Cristo, que las piedras hablarían. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Cualquier persona puede pensar que habiendo tantas religiones, tantas creencias, tantos grupos, pudiéramos pensar de que todos que creen en Dios y que todos de una manera u otra nos pueden acercar a Dios. Y podemos pensar, si pensamos así, de que Dios está detrás de toda esta fragmentación de creencias, de prácticas, de religiones y de iglesias y de costumbres que tenemos hoy en día. Pues mire, déjeme decirle que si usted quiere conocer a Dios, Dios es un Dios muy claro y muy específico. Dios es muy claro y muy específico. Cuando Él le dio a Moisés la tabla de los 10 mandamientos, ¿sabe lo que hizo Él? Sería bueno que usted mire el Código Procesal Penal para que usted vea que cuando se habla acerca de homicidios, todas las diferentes agravantes, situaciones que se dan alrededor de un homicidio, para poder establecer la pena, establecer cuál fue la manera, que como decían antes, si había premeditación y alevosía, si fue algo planificado, si hay una persona que fue el autor intelectual o el autor material, o cuáles fueron los cómplices, los que sabían del crimen pero no lo denunciaron y cuál es la pena para todos ellos. Todo eso está especificado. El hombre, para poder hacer algo, tiene que fragmentar mucho las cosas. En los 10 mandamientos, ¿sabe lo que dice la Biblia? No matarás. Y ya. Y así es todo, hermanos. No importa como los hombres, igual pasa entre nosotros los evangélicos. ¿Qué piensan los teólogos? Estaba mirando cuando estaba estudiando acerca de por quién murió Cristo. Hay como 8 o 9 teorías dentro de los evangélicos para decir por qué Cristo murió y por quién Cristo murió. Y uno se ríe porque en la mente de Dios no hay 9 opciones, no hay 9 interpretaciones, hay una sola. Y en la mente de Dios no hay muchos caminos ni muchas personas para cuando Él decidió materializar la salvación. En la mente de Dios hay una sola persona y una sola obra hecha a través de esa persona para que alguien pudiera ser salvo. Y ese es el Señor Jesucristo en todas sus facetas. Y eso es lo que miraremos. A lo menos miraremos 8 cosas que Dios nos dice que Cristo es el único que lo puede hacer. San Juan 5, capítulo 1 y el versículo número 29. Si lo tienen, vamos a leerlos juntos. Sería bueno que se le grabe a usted esta declaración hecha por Juan el Bautista, el que Dios escogió para introducir a Cristo al mundo. Léalo conmigo, Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primer lugar, Cristo es el único Cordero de Dios. Tú dirás, pastor, eso es algo muy sencillo. No.
Si te lees en el Antiguo Testamento, para que alguien pudiera recibir el perdón de Dios, entonces una persona tenía que traer su propio cordero, sin mancha, sin defecto, de 1 año, y ofrecerlo por sus pecados y hacerlo constantemente, porque uno siempre está cometiendo pecados. Y no obstante a eso, una vez al año el sumo sacerdote tomaba 2 machos cabríos y tomaba un corderito, y él sacrificaba a este corderito, y también primero sacrificaba un macho cabrío por el pecado de él, y luego que él hacía ese sacrificio por su propio pecado, entonces ese macho cabrío que él sacrificaba se quedaba con otro macho cabrío y con el corderito. El cordero lo sacrificaba una vez al año, entraba al lugar santísimo con esa sangre, y entonces tomaba la sangre del corderito que él mató y la rociaba en el propiciatorio, y Dios perdonaba todos los pecados que hubiesen quedado del pueblo y que ellos no habían confesado cuando ellos traían sus sacrificios semanales. ¿Sí me siguen? Tenía que hacerlo una vez al año. Y todavía los judíos siguen con esa práctica en el famoso día de Yom Kippur, que es un día sagrado para ellos, en el cual hacen remisión por los pecados de todos. Pero él mataba el macho cabrío por los pecados de él, mataba el corderito por los pecados de todo el pueblo, y se quedaba un macho cabrío vivo. Ese macho cabrío vivo, entonces él tomaba parte de la sangre del corderito y se la ponía al macho cabrío vivo, y no lo mataba, y lo tomaba y lo llevaba en el desierto, le daba unas palmadas y el macho cabrío se iba corriendo por el desierto y nunca lo veían, mostrando que el pecado de todos los judíos era llevado lejos y apartado del pueblo y de su vida. Tenía que traer el sumo sacerdote ese corderito, y las personas siempre sus propios corderitos. Pero aquí dice la Biblia que Cristo es en singular que el Cordero de Dios. Así que si tú quieres perdón de pecados, tú no puedes traer nada. Óyeme bien, no puedes traer nada tuyo o de nadie para que Dios te perdone. Tienes que venir con la sangre del Cordero de Dios para que Dios perdone todos tus pecados. Cristo es el único Cordero de Dios para todo aquel que quiere perdón de pecados de parte de Dios. Y ese es un perdón que está disponible para todos. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Pastor, yo me entregué a Cristo el 10 de octubre del año 1990. En ese momento todos nuestros pecados fueron perdonados por el Señor Jesucristo y limpiados con su sangre. Los pecados que habías cometido antes, los pecados que en ese momento habías cometido, pero también es una provisión permanente para nuestra vida aquí en la tierra cada vez que cometemos algún pecado. Esa es la razón por la que cada creyente, por la mañana, en la noche, en cualquier momento que comete un pecado, tiene que estar consciente de que el pecado es algo que causa dolor a nuestro Dios, pero que la misericordia de Dios es accionada cuando Dios ve que de todo corazón le pedimos perdón y nos apartamos. Hermanos, Dios no solamente quiere limpiarnos, Dios quiere mantenernos limpios. Y tú y yo tenemos que orar y pedirle a Dios para que Él nos mantenga limpio. La sangre de Cristo es el sacrificio para los pecados pasados, presentes y futuros que podemos cometer mientras estemos en la tierra por estar en este cuerpo. Y cada día, cada mañana, cada instante, a veces yo no tengo que esperar llegar a mi casa porque miro algo y me llega un mal pensamiento. Recientemente comentaba con mi esposa de que me despierto a tal hora soñando y vuelvo y me despierto y comienzo a soñar, y a veces son cosas fruto del estrés. Cuando tú sueñas como que un perro te cayó atrás, eso es solamente cuando tú estás estresado. El estrés es que produce eso.
Gracias a Dios ya no se ve tanto eso de que un perro te caiga atrás. Pero uno de esos sueños, lo que yo soñé no fue algo que yo encontré que era muy puro. Así que antes de yo levantarme, mientras trataba de dormirme de nuevo, le dije al Señor: Señor, perdona mis pecados y límpiame. Porque aún en el sueño, hermano, nuestra naturaleza pecaminosa nos hace pecar. Y tenemos que estar conscientes de que esa relación tan cercana con Dios, siempre somos nosotros los responsables de ir y tomar la sangre de Cristo que nos limpie, para que nada nos impida caminar día a día en comunión y en intimidad con Dios. Nunca te olvides de que estamos en este cuerpo lleno de pecado, con esa tendencia. Hasta que Cristo no nos dé un cuerpo nuevo, tendremos eso. Pero eso es una sangre y un sacrificio permanente. No es un sacrificio que tiene que repetirse, dice el libro de Hebreos. Es un sacrificio permanente y que sigue siendo de beneficio para todos nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Mire conmigo ese pasaje. Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 1 y 2. Léalo conmigo, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Aquí vamos todos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es el único Cordero de Dios, y Cristo es la única propiciación por los pecados del mundo. La palabra propiciación significa sacrificio. Sacrificio. Cristo es no solamente el único Cordero, pero Cristo es el único sacrificio que Dios acepta para perdonar pecados y salvar al pecador. Es el único. No hay otra manera de que una persona haga cualquier sacrificio. No se preocupe en hacer usted buenas obras y sacrificarse para hacer buenas obras. Haga buenas obras para ayudar al prójimo, para tener una buena relación con el prójimo. Le animamos a hacerlo, pero no lo haga pensando que por eso usted va a tener una buena relación de salvación con Dios. No, las buenas obras no salvan, sino deben ser el resultado de la salvación. Siempre recuerdes, el hombre le gusta invertir los órdenes. Mucha gente dice: haz buenas obras para que te salves. No, no, no. La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 9: no por obras para que nadie se gloríe, y somos hechos criaturas de Dios, preparados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez que somos salvos, debemos estar ocupados, hermanos, en los demás. Y yo quiero llamarles atención a eso, hermanos. Hoy en día tenemos un grupo de cristianos, una iglesia en el mundo. La mayoría de los cristianos hacen como hacen muchos de ustedes: felices y contentos porque vinieron el domingo en la mañana a la iglesia. Y ya se creen que son buenos cristianos por eso. No. Usted es un buen cristiano cuando usted viene aquí, recibe la palabra de Dios cada vez que la casa de Dios es abierta, y se la pasa todo el resto de ese tiempo en su casa, en primer lugar, en su casa, en su comunidad y en el lugar donde ustedes trabajan o viven, ocupados haciendo las cosas que Dios quiere que usted haga en beneficio de los demás. Hermanos, el cristiano no es alguien que anda buscando ser feliz. El cristiano es una persona feliz porque tiene a Cristo y anda buscando hacer feliz a otros. El cristiano no debe andar buscando para sí. El cristiano sabe que el Señor siempre nos va a dar, nos va a proveer.
El cristiano tiene que vivir con otro propósito, hermanos. De que aquí estoy yo y llegué a mi oficina y saludé al compañero de trabajo y saludé a la compañera de trabajo, saludé al jefe y al portero, y ahí debo sentarme y decirme: Dios, hazme una bendición para cualquiera de estos hoy. Que usted se levanta y abre los ojos y mira a su lado su esposa y su esposa o su esposo y le dice: Dios, hazme una bendición para mi esposo, para mi esposa. Pasa por el cuarto y se encuentra con sus hijos: Señor, hazme una bendición para mis hijos. El cristiano no anda buscando cosas para sí. El cristiano no tiene que andar buscando ser feliz. Ya es feliz porque está en Cristo. El cristiano no tiene que andar triste porque algo le pasó negativo. El cristiano anda gozoso porque lo más importante ya le pasó, y es que tiene a Cristo. Cuando usted entienda que tener a Cristo es lo máximo, usted va a ser otra persona. Usted va a ser otra persona. Usted va a ser otra persona. Es que usted se va a convertir en un instrumento de Dios para el bien de los demás. Y yo no sé usted, pero no hay cosa que me haga más feliz que ver a otro feliz, porque yo contribuí para que estuviera feliz. Le he contado en una ocasión, pero eso es para que usted vea que no se puede hacer nada pensando en uno. Yo se lo he contado esta historia. Pero un día yo me quedé estudiando aquí en la iglesia. Eran como las 10 de la noche. El carro estaba en el taller. Y yo salí y digo: bueno, tengo que coger mi carrito público, mi voladora, para llegar a mi casa. Así que bajé en la Italia. Y yo dije: ay, Dios mío, si apareciera un hermano de la iglesia que pasara por aquí y me llevara a mi casa. Y yo en la Italia, en vez de ir rápido, iba así, mirando a ver si pasaba uno. Y efectivamente encontré en esa época el que tenía el carro más malo de la iglesia, que siempre estaba quedado. Y yo dije, me reí. Y el pobre, él estaba solo a las 9 de la noche, el carro se le había quedado como siempre. Y él se desmontaba ahí cerca, llegando a la Correa Isidrón. Y entonces él se desmontaba, empujaba el carro él solo, se montaba rápido para poder meter el cloche y el cambio y prenderlo. Y cada vez que entraba le hacía así al carro y no se prendía, y yo lo veía que salía. Y yo dije, este me va a llevar a casa. Y yo lo voy a ayudar a empujar porque él mira cómo hace. Así que cuando él, en un momento que él me estaba acercando, no me vio, él entró al carro. Y el carro comenzó a hacer así, y él se iba a apiar. Yo me acerqué y le puse las dos manos atrás y lo empujé, y el carro prendió. Y yo me dije, me va a ver ahora y me va a parar. Y él, para que no se le apagara, agarró el carro y se fue y se olvidó de mí. Eso es para que tú veas que no puede hacer a alguien feliz para que te ayude a ti. Y yo me acerqué al próximo culto en la iglesia y le dije, yo vi que tenía dificultad con el carro. Dice, sí, pastor, mire, empujé y el carro aprendió. No. Le dije, no, si yo no te me acerco, papá, tú no. Ay, pastor, ¿y por qué usted no me lo dijo? No, pero es que no hubo tiempo, tú le diste ese carro para allá. Y no hubo forma de que yo le diera el carro, brincara o saltara, porque tú arrancaste y no hubo forma de verte. No se puede hacer nada pensando en uno. Yo me quedé medio en la Italia, frustrado, pero feliz. Porque él vive en Herrera y en un sitio, vive todavía, en un sitio muy no bueno de Herrera. Y gracias a Dios que llegó con bien con su carrito. Pero tú y yo estamos para hacer esfuerzos en hacer feliz a otros, en ser una bendición a otros, en ayudar a otros, en animar a otros, en fortalecer a otros. Ya basta de cristianos que toda la vida hay que estar ayudándolos a ellos, hermanos. Ve donde Dios y dile, Dios, dame lo que yo necesito, no solamente para mi vida, sino para ayudar a otros. El Señor Jesucristo fue el único sacrificio. No te preocupes, Dios, dice él en el libro de Hebreos. Sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice Hebreos 10.
Y en esa voluntad, dice la Biblia, somos santificados. En esa voluntad del Señor de decir, yo solo me voy a sacrificar para que otros sean salvos. Y yo creo que esa debe ser la meta de cada uno de nosotros, poner nuestra voluntad para que otros puedan ser ayudados. Y como dice aquí en el libro de Primera de Juan, Él es la propiciación por nuestros pecados, pero también por los de todo el mundo. Les contaba ayer creo que a los jóvenes aquí, cuando tenemos un bautismo, podrás tú decir, esa persona que se está bautizando lo guié yo para Cristo. Yo creo que todos nosotros, cuando estemos en el cielo, deberíamos tener a alguien que nos tope por detrás mientras miramos las maravillas de las calles de oro, que alguien nos tope y nos diga, gracias, porque por ti estoy yo aquí. Tienes oportunidad de hacerlo. No deje pasar una única oportunidad de hablarle a cualquiera de Cristo. Porque Cristo es la propiciación, no por los pecados de algunos, sino de todo el mundo. Si tú no crees que Cristo quiere salvar a todo el mundo, tú no le vas a predicar a todo el mundo. Tiene que creer lo que dice la Biblia. Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Él es el único sacrificio por los pecados de todos. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Léalo conmigo, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Aquí vamos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. La tercera cosa que dice la Biblia, Cristo es Él, no los o una parte de ellos. Él es el único Salvador de todos los hombres. El único. No hay otro que pueda hacerlo. Cristo es el único Salvador. Y Él vino a ofrecer una salvación gratuita a todos los pecadores, pero esa obra se hace eficaz cuando las personas creen. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, esa obra de Cristo por Él de salvación se hace realidad en el corazón y en la vida de los que lo aceptan como su Señor y Salvador. No hay más salvadores. El único Salvador es Cristo. Él es el único Cordero de Dios. Y recuérdese que siempre utiliza ese artículo en singular. Él es el único Salvador. Él es el único sacrificio, propiciación. Él es el único Salvador. Y mire lo que dice en el libro de Hechos capítulo 4, que Él es el único nombre. Hechos 4:12. El libro de Hechos, el capítulo 4, versículo 12, probablemente es uno de esos versículos que podemos decir de memoria y deberíamos decir de memoria sin nunca haberlo estudiado. Sin tener que leerlo, porque es uno de los versículos clásicos de la fe cristiana. Hechos, el capítulo 4 y el versículo número 12. Léalo conmigo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. En cuarto lugar, Cristo es el único nombre en el cual podamos ser salvos. Cuando se refiere a siervos y siervas de Dios que han servido al Señor con devoción, Dios en su palabra nos da sus nombres y los pone a ellos como ejemplo para nuestras vidas. Por ejemplo, usted ha oído hablar acerca de Moisés, un gran siervo de Dios, y Dios lo pone como ejemplo. Usted ha oído hablar acerca de María, aquella santa mujer que Dios escogió
para traer a nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Usted ha oído hablar de Juan y de Pablo, Pedro. Son grandes y buenos apóstoles y el Señor nos los pone como ejemplo a cada uno de nosotros. Pero cuando se refiere a la salvación, no aparecen los nombres de ninguno de ellos. El único nombre bajo el cielo dado a los hombres es el nombre de Cristo. Solo en el nombre de Cristo. Mire rapidito para que usted vea ahí en el mismo libro de Hechos cómo el Señor dice que ese es el nombre por el cual podemos ser salvos. Recientemente, creo que fue el 21, el 20, juramento 21, la toma de posesión pública del presidente Barack Obama. Este año invitaron a un pastor de origen cubano para que tuviera la invocación. El año pasado invitaron a un pastor bautista muy conocido, autor de un libro muy famoso, quizás el último libro más famoso de todo lo que se han escrito en los cristianos. Lo invitaron a él para que él tuviera la oración en la asunción de Barack Obama. Pero le advirtieron que no podía utilizar el nombre de Jesús, que podía hablar de Dios, pero no usar el nombre de Jesús. Y él fue, según me contaron, yo no pude verlo, pero me lo contaron algunos pastores, y él fue, y cuando terminó su oración, dijo: te lo pedimos en el nombre de Jesus, en inglés, de Jesús, y después lo dijo en otro idioma. Es imposible que alguien le pueda decir a un cristiano que no puede usar el nombre de Jesús. Qué valiente fue ese siervo de Dios. Qué valiente fue. Es el único nombre que todo el mundo debe saber, por el cual un ser humano debe ser salvo. Hoy en día tú puedes hablar de Dios, pero no quiere que hablen de Jesús. No, es que si tú hablas de Jesús, entonces tiene que hablar de Mahoma, porque son dos líderes que la gente sigue. Mahoma no es nadie. Jesús es Dios. Es todo. Comparado con Cristo, ni cerca. Él no es un líder ni un maestro famoso como lo fue Mahoma o Confucio, ni Buda para sus grupos. Jesucristo es Dios. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay. Mira lo que dice la Biblia en Hechos 2:21. Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare que el nombre del Señor será salvo. En el nombre de Cristo hay salvación. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo. Toda persona que has de ser bautizada tiene que ser bautizada en el nombre de Jesús, incluyendo al Padre y al Espíritu Santo, pero tiene que aparecer el nombre de Jesús. Hechos 3, del 6 al 8. Un hombre le estaba pidiendo dinero a Pedro porque era un hombre cojo, un mendigo. Y Pedro iba al templo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. En el nombre de Jesús hay sanidad. No se preocupe con el relajo que tienen algunos con la sanidad. Nunca se olvide, hermanos, que en el nombre de Cristo hay sanidad. Hay cristianos hoy en día, a veces cristianos bautistas, que no les gustan hablar de sanidad. Mire, si usted no cree en la sanidad, usted no cree en la salvación, porque ambas cosas andan juntas. Cuando Cristo vino, dice la Biblia, que anduvo predicando el evangelio y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Usted y yo tenemos que creer en salvación y predicarle eso a la gente, y tenemos que creer en sanidad, porque nuestro Dios es un Dios milagroso que se deleita en traer sanidad a cada uno de nosotros. Y es algo que no me agrada, porque se enferma a alguien. Bueno, si es la voluntad de Dios que me sane, me sano, y si no, que me muera. Mire, usted no tiene que pensar tanto en si es la voluntad de Dios sanarse o no. Pídale a Dios que le dé sanidad. Pídale al Señor que le dé sanidad. Pastor, ¿usted no cree en la voluntad de Dios? Yo creo en un Dios que está dispuesto a hacer milagros en favor de los suyos. En eso es que yo creo. Y yo lo he visto haciendo milagros. Y yo lo he visto al Señor haciendo sus obras maravillosas en muchas personas. Y usted y yo tenemos que ser testigos de eso. No hay nada que el Señor Jesucristo hizo cuando estaba en la tierra que ya Él dejó de hacer. Lo que Él hizo cuando estuvo en la tierra, lo sigue haciendo en la tierra, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él lo ha prometido, el mismo Señor. Y Él dijo, estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Siempre van a haber señales de que quien está obrando es Dios. Siempre van a haber señales. Que algunos tengan un relajo con eso, eso no quita nada de la seriedad que tiene, que en el nombre de Jesús hay sanidad. Yo tengo un dolorcito, una cuestioncita que tengo como 30 años tenía con ello, y dije, no es nada del otro mundo, es algo con lo que uno puede vivir, y yo nunca en mi vida había orado por eso. Así que un día dije, pero la Biblia dice que el Señor sana todas nuestras dolencias. Y le oré a Dios para que me sanara esa pequeña dolencia o esa pequeña situación que tengo más de 30 años con ella. ¿Y sabe qué? El Señor la sanó. A veces uno cree como que Dios no sana cosas pequeñas. A veces creemos que Dios no sana cáncer. Dios sana cáncer. A veces cree usted que Dios no hace obras. Recientemente alguien me contó de que cuando lo metieron a la operación, porque el médico le dijo que tenía que hacer una gran operación, porque había un mal grande en su cuerpo que ya lo habían visto. Recuérdese que ahora para operar a una persona le hacen sonografía, le hacen estudios, análisis, esto, aquello, lo otro. Y se le hicieron. Y cuando la abrieron, una operación de 5 horas resultó en algo de menos de 1 hora. Y cuando salió le dijeron a los familiares del médico, le preguntaron al médico, doctor, ¿y qué pasó? No, cuando abrimos no tenía nada. Eso es nuestro Dios. Ese es el Dios en que tenemos que creer. No vamos a estar con el relajito por ahí que tienen algunos, no. Pero nuestro gran Dios, en el nombre de Jesucristo hay salvación, y en el nombre de Cristo hay sanidad. Mire lo que dice Hechos capítulo 10 versículo 43. Hechos 10:43. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué? Por su nombre. Recibirán perdón de pecados por su nombre. En el nombre de Jesucristo hay salvación. En el nombre de Cristo es que debe ser bautizado. En el nombre de Cristo hay sanidad. En el nombre de Cristo hay perdón de pecados. En el nombre de Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Hebreos el capítulo 5 versículo 9. Hebreos el capítulo 5 y el versículo 9. Dice la Biblia en este pasaje, comenzando con el versículo 8, y aunque era hijo, en mayúscula hablando de Cristo, Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Otro aspecto es que Cristo es nuestro único sumo sacerdote. Nuestro único sumo pontífice es Cristo. Cuando alguien le diga a usted que si en su iglesia hay padre, dígale que sí, que yo soy el padre de 3 hijos.
Tenemos el padre allá. Usted diga, el padre Agüero. Y en su iglesia, ¿quién es el líder? El padre Agüero, que tiene 3 hijos y una nieta y otro en camino. Y si le dicen que tienen un sumo sacerdote, dígale que sí. Tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Sí, pero aquí en la tierra, corporalmente, no tienen una cabeza visible que podamos honrar y que sea el líder de su iglesia. Dígale, sí, Jesucristo ha dicho que Él es la cabeza y que estará con nosotros todos los días. Es el único sumo sacerdote. Tenemos uno. Tenemos Papa, que es Cristo, y tenemos Padre, que es el Padre Agüero. Hay un sitio que yo voy siempre a comprar para cosas de aquí de la iglesia, y entonces fui y le dije, y el descuento, dice, oh no, mira, hazle el descuento al Padre Agüero. Así me dicen, ya me conocen como el Padre Agüero. Y yo le digo, claro que sí. ¿Usted no es padre? Sí. Tengo 3 hijos, una nieta y uno en camino. No, pero en la iglesia, claro, a muchos de ellos yo los he engendrado en Cristo, como dice Pablo. Pero nuestro único sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Recuérdese que la labor grande del sumo sacerdote era tomar la sangre del corderito y llevarlo al lugar santísimo. Y nuestro Señor Jesucristo, dice en Hebreos, tomó su propia sangre y la llevó al santuario celestial. Así dice la Biblia. La sangre de nuestra, Él se la presentó al Padre y Él se constituyó en nuestro único sumo sacerdote. Usted no tiene que venir donde ningún hombre a confesarle sus pecados. Vaya donde su Padre Celestial a través de su sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, y usted obtendrá perdón de pecados todos los días. Él es nuestro único sumo sacerdote. El libro de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 1 de Timoteo 2, 5. Léalo conmigo, por favor. 1 de Timoteo 2, 5 y 6. 1 de Timoteo 2, 5 y 6. Si lo tienen, aquí vamos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En sexto lugar, hermanos, tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Un solo mediador. ¿Sabe lo que me agrada de eso? Que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y luego dice, ¿qué nombre dice? Jesucristo. ¿Pero qué parte de Jesucristo dice? Hombre. ¿Y Jesucristo era hombre? Sí. ¿Y Jesucristo era Dios? Sí. ¿Y por qué dice Jesucristo hombre? ¿Por qué dice Jesucristo hombre? Mire por qué. Usted recuerda 3 grandes nombres. Se lo voy a decir y usted lo van a recordar rápidamente en la Biblia. Abraham, Moisés y María. En una ocasión, Dios le dijo a Abraham que él iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham sabía que ahí estaba dentro su hijo Lot. Así que Abraham puso sus rodillas y comenzó a pedirle a Dios, Señor, ¿vas a destruir al justo con el impío? Y oró y oró y oró hasta que Dios en su gracia mandó unos ángeles y sacaron a Lot. Y dice la palabra de Dios que Dios sacó a Lot porque se acordó de Abraham. Abraham fue un mediador entre Dios y Lot. Más adelante encontramos a Moisés. Habla la Biblia de Moisés que Dios le dijo a Moisés, quítate delante de ese pueblo porque lo voy a destruir. Y Moisés le dijo, mejor ráeme a mí del libro de la vida y no lo destruya. Y luego dice la Biblia, no lo voy a destruir porque te he oído. Y él fue el mediador entre el pueblo y Dios. María, esa gran sierva de Dios, en una ocasión Cristo fue a una boda junto con toda su familia y le dijeron, María se enteró de que no había vino y le dijeron, ella le dijo, vayan donde él y hagan todo lo que él diga. Y fueron donde Cristo
y Cristo convirtió el agua en vino. Ella fue la mediadora entre esos necesitados y Cristo. Oiga bien, hermanos, tú y yo también podemos hacer lo mismo. Solo mientras estamos con vida. Morimos y ya no podemos mediar. Se acabó. Eso pasó con María, eso pasó con Moisés y eso pasó con Abraham. Se murieron y ya no pueden. El único que puede, porque está vivo en el cielo, sentado a la diestra de Dios, es el Señor Jesucristo. Él es nuestro mediador. No María, no Abraham, no Lázaro, no Moisés, no Pedro, no Pablo. Nadie muerto puede ayudarnos a nosotros a mediar en alguna situación. Solo Jesucristo, porque está vivo en el cielo y sentado a la diestra del Padre, Él es el único que puede mediar. Al punto tal de que cuando Juan vio la visión del libro de Apocalipsis, en el capítulo número 4, vio al Padre en un trono grande y el mar de cristal. Y luego vio al Cordero a su lado y no menciona que vio a nadie más. Un grupo de ángeles que estaban detrás, 24 ancianos y luego millares que decían santo, santo, santo. Nadie puede mediar entre Dios y los hombres, solo el Señor Jesucristo. María no es nuestra mediadora, es solo Jesucristo. Porque su función de mediar terminó cuando ella falleció. Moisés no puede seguir mediando con el pueblo y él medió varias veces. Varias veces Dios no trajo castigo sobre su pueblo porque Moisés entró. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he oído muchas historias de hijos que llegan a su casa asustados y le dicen a su mamá: ay mamá, yo estaba en algo que no era muy bueno y tú no sabes que se armó un tiroteo y por poco yo me fui sin un minuto antes de que ese tiroteo se diera. ¿Y a qué hora fue eso, mijo? Oh mamá, eso fue como a las 11:20, a las 12:20 de la noche. Oh hijo mío, en esa hora yo estaba orando por ti. Mientras estamos con vida, nosotros podemos mediar, interceder, ayudar a otros. Pero desde que morimos, el único mediador permanente es Cristo, porque está en el cielo. Hay un solo mediador. Y oye como dice, Jesucristo hombre. ¿Qué significa eso? Que Cristo, hermanos, vivió en carne viva todas las aflicciones nuestras. Él las vivió como hombre. Por eso Él nos entiende. Por eso tú debes llevarle todas tus aflicciones, todas tus necesidades, porque Él las entiende y le dice al Padre: Padre, yo sé lo que es sentirse solo, abandonado, ayúdala a ella, ayúdalo a él. Padre, yo sé lo que es estar cansado, ayúdalo. Yo sé lo que es tener problemas con mis hermanos, yo los tuve, ayúdale a ellos que te está pidiendo. Yo sé lo que es ver conflictos en un hogar, porque yo estuve en el hogar de María, Marta y Lázaro. Ayúdale en ese conflicto. Yo sé lo que es el dolor y la angustia de un mal físico, porque en la cruz del Calvario mis huesos y mis coyunturas se rompían, y te está pidiendo ayúdalo. Y Dios nos ayuda y Él ha prometido contestar todas nuestras peticiones siempre y cuando se la pidamos en el nombre de Jesús, porque Él conoce, como humano la vivió. Y dice asimismo Jesucristo hombre. Hebreos 9:28, terminamos con estas dos citas. Hebreos 9:28. Versículo 27 es un versículo muy conocido por los cristianos. Hebreos 9:27, y el énfasis lo queremos hacer en el 28. Hebreos, el capítulo 9, versículo 27. Aquí vamos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Séptimo lugar, Cristo es el único que vendrá del cielo a buscar a los salvados. Nuestra relación con Cristo no termina cuando morimos. Nuestra relación con Cristo se pone más buena cuando nos morimos. Mucho más buena. Porque ahora vemos oscuramente, pero luego veremos, dice la Biblia, tal como fuimos conocidos. Un día tendremos el cuerpo de Él, dice la Biblia. Seremos transformados y recibiremos el cuerpo de Él. Es el único que vendrá. No va a venir el arcángel Miguel, no va a venir el arcángel Gabriel, no va a venir Abraham a buscarnos, ni Moisés, ni Pablo, ni María, ni nadie de esos, ni Elías. Dice la Biblia, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Me agrada esa frase, el Señor mismo. Yo soy uno que si viene Pedro a buscarme, le digo, no, yo no me entregué a ti, Pedro. Vete para allá. Y viene Abraham y me dice, oye, te vine a buscar, vámonos para allá. No. Yo le entregué mi vida a Cristo, yo quiero que Cristo venga a buscarme. Y Dios dice, no te preocupes, no va a ser necesidad de eso, porque yo no voy a mandar a nadie, es el Señor mismo. En San Juan capítulo 14, Él dice bien claramente, si me fuere, os vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la promesa que encontramos claro en la Biblia. Cuando Cristo ascendió a los cielos y se quedaron los discípulos viendo al Señor mientras ascendía, inmediatamente bajaron un par de ángeles y le dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así mismo vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Él vendrá a buscarnos. Él es el único que vendrá del cielo para buscarnos. Y por último dice Hebreos 11, 1 y 2, que Cristo es el único autor y consumador de la fe. Qué lindo ese pasaje. Es el autor y consumador de la fe. En una ocasión estaba evangelizando a alguien y mientras le evangelizaba le puse a leer ese versículo. Y usted sabe que las personas, la Biblia tiene las letras un poquito más pegadas que cualquier libro. Y yo antes quería como escribir muchas cosas jocosas que la gente dice cuando lee la Biblia, así que no están acostumbrados a leer la Biblia. Una vez puse a una persona a leer Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias, Señor, que esa señora se convirtió, que fue nuestra hermana Silvia, que vive en Nueva York. Pero cuando yo le presenté el evangelio y ella estaba leyendo el versículo, ella dice, por cuanto todos pecaron y están destinados para la gloria de Dios. Y óigame, es un cambio no solamente semántico, sino completamente de significado. Y alguien le puse a leer Hebreos capítulo 11 y entonces leyó, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Pero dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Por eso nuestra fe está puesta en Él, porque Él creó la fe de salvación y Él la consumó cuando murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es. Cristo es el único Cordero de Dios. Cristo es la única propiciación por el pecado. Cristo es el único Salvador de todos los hombres. Cristo es el único nombre por el cual podemos ser salvos. Él es nuestro único sumo sacerdote, nuestro único mediador. Es el único que vendrá y es el único autor y consumador de la fe en la que nosotros podemos creer. Esa materialización de la salvación tiene un nombre, Jesucristo. ¿Cuánto anhela el Señor que tú le digas al Señor en esta hora, Señor, ven a mi corazón y sálvame? Todo eso que tú eres, yo quiero que tú seas el único que lo haga en mi vida. Y el Señor lo va a hacer. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por la bendición de saber que solo en Cristo y nadie más tenemos todo. La Biblia dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Él es el único, Él es el todo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Bueno, gracias, gracias, gracias. Ayúdanos, Señor, a vivir como Cristo vivió aquí en la tierra, con propósitos definidos de hacer la voluntad tuya.